una palabra. Y el Señor me dice, considera tu fe. Mirá que tiene al lado tuyo, decirle, considera tu fe. Cuando vos considerás algo, le tenés importancia. Cuando vos considerás a alguien, es porque está en primer lugar. Amén. Podemos venir a adorar al Padre, podemos venir a buscarle, pero no considerar la fe. Disculpe. Saqué trago. Y me acordé que tenía una palabra. Vieron que ahora me estoy dando cuenta. Qué hermoso que es Dios. Hace un par de semanas atrás yo les dije que había preparado una palabra y el Señor el sábado a la tarde me la cambió y yo dije, por algo el Señor me la hizo preparar porque Él debe tener el día para preparar, para darla. Y Él sabía que hoy sábado yo no iba a estar bien. Y cuando me dice, considera tu fe, yo me acordé de esta palabra y la empecé a buscar en el borde de la tabla y la encontré. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, de 3 al 9. A ver, multimedia. 1 de Pedro 1, de 3 al 9. Los chicos pasaron a su cultito. Quedó casi vacía la iglesia. Hay más chicos que personas, ¿vieron? Nada. Dijo el apóstol Chamorro, fácil que parezca un accidente. Dice, 1 de Pedro, primero del 1 al 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Seguimos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuchen bien. Aunque ahora, volvemos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Seguimos. Y dice, para que sometida a vuestra prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero de su prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Me voy a operar la vista, así que ya. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, inefable e incansable. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor, porque yo ahora te voy a seguir explicando pasaje. Pero en este día, yo creo que ya te diste cuenta, vamos a hablar de la fe. ¿Cuántos en este lugar tienen fe? Yo tengo fe. Y aunque por ahí me cuesta la fe, entiendo que Dios dejó en la tierra medicamentos para sanar nuestro cuerpo. Hay personas que no te toman un paracetamol porque dicen yo tengo fe. Eso no es fe, eso es terquedad. Cada uno, el trato de la fe es individual. Y yo por mucho tiempo fui así. Yo me agarraba el grito y me postraba hasta que no se me iban los dolores de cuerpo, no me paraba. ¿Y qué, dejaste de tener fe, pastor? No. Dios me mostró en ese tiempo que estuve internado que Él dejó médicos, maravillosos médicos, que no importa su forma de vida, no importa lo que ellos hagan en su vida personal, pero Dios usó gente impía para cuidarme a mí cuando yo estuve enfermo. Y te los puedo nombrar.
enfermera Gloria, el enfermero Nico, 2 Nico habían, grosos eran esos. ¿Sí? El doctor Vargas, el doctor Bernardino, son todos doctores que, yo te digo la verdad, el doctor Vargas venía y me decía, ¿te querés ir a tu casa? Y yo le decía, me duele mucho todavía, la obra social está pidiendo tu alta, pero yo pongo la cara roja. Y la obra social a los 15 días quería mi alta, que me manden a la casa porque ya era mucho. ¿Saben por qué? Porque después me enteré que las obras sociales pagan 15 días completos de internación. Después de los 15 días, me pagan el 40% de la internación de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La clínica y la obra social querían llegar a un acuerdo, pero los doctores que Dios puso me cuidaron, me protegieron y me dejaron estar. Y hoy yo me podría haber postrado y haberle dicho, Señor, saname, saname, saname. Así terco, saname, saname, saname. Y Dios me iba a decir, salame, salame, salame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fui a una farmacia, compré una inyección, fui a mi hermana, me la puse, santo remedio. Iglesia, la fe es algo incalculable, pero la fe no es tonta, la fe no es torpe, la fe no es ignorante. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice, si no tenéis fe, no recibirás nada de Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y el que es galardonado de lo que le buscan es el Señor. Amén. Dios está. No importa las circunstancias que estemos pasando, es saber que Dios está al lado nuestro, es saber que Dios está trabajando. Cuando vos tenías a tu hijo internado, había una iglesia orando por él. Y recuerdo la anteúltima vez que estuve internado, yo fui después de un culto de jóvenes a orar por el nene y ya se habían ido ellos. Y oramos igual, y oré por el seguridad y no sabían qué piso estaba, si no entraba. A Dios le encantan las cosas locas. A Dios le encanta la fe loca, pero no le gusta la fe tonta. Yo no me vacuno porque Dios me protege. ¿Qué le dio la sabiduría a los científicos para la vacuna? ¿Qué le dio la sabiduría a los médicos para los tratamientos? Si dice la palabra de Dios que de Él es la sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. Tener fe es tener sabiduría, iglesia. Tener fe es creer que Dios nos está hablando en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nada más que muchas veces las circunstancias nos abruman tanto, nos desesperan tanto, que no lo escuchamos. Nos desesperan y queremos hacer nosotros lo que Dios tiene que hacer y no lo escuchamos. Nosotros somos y buscamos de Dios. Y la fe es creer en un Dios de poder, es creer en un Dios que si vos le pedís que te haga libre, Él te va a hacer libre, que si vos le pedís que te sane, Él te va a sanar, que si vos le pedís que Él multiplique tus ingresos, Él los va a multiplicar. La fe de Dios a Dios es algo que mueve montaña, pero no es tonta. Le podría haber puesto como título fe, pero no tonta. Ahora me acordé. Dios necesita cristianos que caminen por la fe, que no duden. Fíjense cuando Pedro iba Jesús caminando por el agua y Pedro y los discípulos dijeron, un fantasma. Lo primero que ponemos cuando no hay fe es al diablo delante nuestro. Esto es del diablo, este es el enemigo. Hoy fue claro, el enemigo metió la cola. ¿Por qué? Porque hoy iban a ser libres personas en su interior. Y fue claro que el enemigo metió la cola. Por eso llamo a la iglesia a orar esta semana, para cubrir a los intercesores que vienen, para cubrir a los que levantan historial, para cubrir al pastor y a las personas que se van a ministrar en el nombre de Jesús. Porque ¿dónde es que se mete el enemigo? En una iglesia donde no hay oración. Cuando no hay oración estás descubierto.
Cuando no hay oración, estás al aire libre. Y el enemigo te ataca con tus hijos. Y ya pasás a entender que no es un trato de Dios sobre tus hijos, sino que es el enemigo haciéndote papilla a tu familia. Porque la fe tiene que mover montañas. La fe tiene que mover montañas. Yo le pregunto a Dios, ¿cómo irá a ser mi matrimonio el día de mañana, no? ¿Iré a ser mañoso? ¿Iré a ser mañosa? ¿Le voy a pegar una atada? Apenas digo, si acepto, te hago en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo me pregunto, Señor, ya tengo esa edad y ya estoy acostumbrado a estar solo, ya estoy acostumbrado a ir y venir solo, ya estoy acostumbrado a acostarme solo. Y el Señor me dice, tened fe, porque yo me voy a encargar de todo. Amén. La otra vuelta, un profeta me dio palabra. Y yo lo creo, me dijo a principios de 2024, el mes segundo de 2024, conocerás a Dios en matrimonio. ¡Pah! Yo digo, ¿con quién? No tengo nadie acá. Y yo lo creo. Dios va a mover todas las piezas a mi favor. Dios mueve todas las piezas del ajedrez a tu favor. Amén. Mirá que tiene al lado tuyo y decirle, Dios mueve todas las piezas a tu favor. Para ir a pifiado la más fuerte. Dios mueve todas las piezas a tu favor. Decilo. Por lo tanto, la fe es el canal a través del cual fluyen todas las bendiciones de Dios para llegar a nosotros. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Pah! Romanos 14:23. No te estoy chamullando. Todo lo que viene fuera de la fe es pecado. Todo lo que Dios trae a nuestra vida viene por medio de la fe. Porque tenemos fe, Dios nos hace vivir una vida en su presencia. Porque tenemos fe, le adoramos. Porque tenemos fe, le buscamos. Porque tenemos fe, Ciro fue sano. Porque tenemos fe, Dios está con nosotros. Porque tenemos fe, tu familia va a llegar a Cristo. Porque tenemos fe, tus hijos se van a postrar delante de Dios. Pero no busques esa mentira que si no es en esta iglesia, no sea en otra. No. Cada uno tiene su lugar para buscar de Dios. Cada uno tiene su lugar para entregarse a Cristo. Yo tengo mi hermana que va a una pentecostal. Yo tengo mi otro hermano que va a otra pentecostal. Y nosotros venimos acá. Y somos todos salvos porque tenemos fe. Por nuestra fe el Señor nos va a conocer. Por nuestro fruto Dios te va a conocer. ¿Y cómo vienen los frutos a tu vida? Por la fe. La fe mueve montañas. La fe es cuando te dan una palabra y vos lo crees. Como podemos ver, cualquier actividad que no tenga su origen o su base en la fe será una actividad pecaminosa. Y si no actuamos conforme a lo que creemos, lo que estamos haciendo le desagrada a Dios. A pesar de lo que quizás todos los que nos rodeen nos feliciten. Por eso estamos haciendo cosas por la fe. Muchas veces hacemos cosas por nuestra fuerza, para que nos feliciten, para que la gente nos aplauda. Pero no, nosotros le tenemos que agradar a Dios. Ay, pastor, si la alabanza no sentí la presencia de Dios, no la sentí ni con la presencia, ni la alabanza, ni con la música, ni con nada. Porque tu mente no está dispuesta a adorar a Dios. Tu mente está dispuesta a venir a buscar otra cosa para llenar tu corazón de cosas que no son de Dios. Tu corazón, cuando vos venís acá, tenés que tener un corazón entregado, como el de Santiago. Santiago y la fe, dice. Santiago nos dice varias cosas acerca de la fe. Es el elemento fundamental para el cristiano que le lleva a preguntarse cómo hacer en la porción de fe que le ha sido dada. Se desarrolle a la máxima expresión, pudiendo recibir de esta manera todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para él. Santiago y la fe. Santiago le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo hacer
para que esta fe que se me fue dada sea desarrollada al máximo? ¿Cómo puedo hacer para que la fe que tengo haga que vengan todas las bendiciones que Dios ya tiene preparadas? Escucha bien, ya tiene preparadas para vos. Todas las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para vos. Si estás en un tiempo que estás viniendo a la iglesia y no estás sintiendo la presencia de Dios, o estás en un tiempo que estás viniendo a la iglesia y te está faltando esa entrega, esa adoración a Dios, es porque tu fe se está apagando, es porque no le estás pidiendo a Dios que según la fe que se te fue dada, sean recibidas las bendiciones en tu vida. Iglesia, hay cosas que las debemos hacer por obediencia, pero otras cosas que las debemos hacer por fe. El venir es fe. ¿Cuántos tenían ganas de venir hoy? Muy poquito. Te soy sincero. Yo hay días que no tengo ganas de venir. No te voy a decir que ando todo el día hablando en lengua. Hoy era uno de esos días. Pero por la fe, el Señor nos sana. Es por la fe y la responsabilidad que Dios se nos da. Mirá que tenés al lado tuyo, decir, responsabilidad. Tener fe es una responsabilidad, ¿sabías vos? Jesús dijo que en el principio de nuestra vida cristiana no es precioso tener demasiada fe, pero que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. No es bueno tener tanta fe al principio de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque muchos nombran el primer amor. Saben que yo no viví esa experiencia del primer amor. Yo me entregué a Cristo y desde el día que me entregué a Cristo estoy. Por más que me enojé, por más que hubo un momento que le decía a mi pastor que no quería ser más pastor, mi fe estaba intachable. Por más que el enemigo me quiso robar la iglesia, no hubo un día que yo no le clamara a Dios por esta iglesia. Y quizás los de afuera me veían que yo estaba alejado de Dios, pero fue cuando más cerca estuve de Dios. Fue cuando más lloré la presencia de Dios. Iglesia, que cuando los demás te vean lejos de Dios, tu corazón esté más cerca de la presencia de Dios. Porque es tu corazón el que va a conquistar al Señor. Son tus actitudes las que va a conquistar al Señor. De manera que no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas concepto de sí mismo más grande que el que tenés, que el que piensa Dios de vos. ¿Cuántas personas saben lo que es tener un concepto más grande? Ser orgulloso. Yo hago bien las cosas, yo estoy bien, yo esto, yo lo otro. Y las personas que son así muchas veces no terminan actuando por fe, terminan actuando para simpatizar a las personas, porque necesitan de una caricia en el lomo para que le digan vamos. ¿Saben por qué? Porque esa persona en algún área de su vida debe estar lastimada. En algún área de su vida necesita reconocimiento para poder llegar a sentir lo que Dios quiere que sintamos en el Espíritu, que es gozo. Muchas veces creemos que Dios no se mueve con nosotros porque la gente no lo reconoce. Sí que se mueve. Sí que Dios se está moviendo en este lugar. Sí que el Padre quiere que vos seas bendecido, pero acorde a tu fe. Ahora, si bien no necesariamente debemos tener una tremenda fe en un principio, sí es necesario que la medida que tenemos vaya en aumento. La fe que vos tenés debe ir en aumento. Amén. Mirá que tenés al lado tuyo, decirle, tu fe debe ir en aumento. Porque si tu fe es la misma fe que tenés que cuando te entregaste a Cristo, estamos mal. Tu fe debe ir en aumento. Músicos, su fe debe ir en aumento. Arriesgarse
hacer los temas que para ustedes son imposibles. Por fe, todo será conseguido, dice la palabra de Dios. Iglesia, arriesgate a ir por eso que crees que ya no va a venir. Arriesgate a ir por esa sanidad completa en tu cuerpo. Arriesgate a ir por esa economía que honra al Padre. Dios, ¿por qué mi economía está siempre al filo? Porque en algún momento de tu vida deshonraste al Padre. En algún momento de nuestra vida deshonramos a Dios. En algún momento de nuestras vidas dudamos de lo que se hacía con el dinero que ponen en estas cajitas. Y dice la palabra de Dios que todo lo que viene por nosotros es pecado. Todo pensamiento de nosotros es pecado. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ni al título que le pusieron. Todo lo que viene por nosotros es pecado, pero todo lo que viene por la fe honra al Señor. Aún los pensamientos que tenés o los conceptos que tenés hacia una persona, si no son buenos, son pecados. A nosotros el apóstol Daniel nos enseña a dar nuestro paso de fe y que si no vemos la baldosa, lo demos igual, porque es Dios. Milímetros antes de poner el pie, el Señor va a poner la baldosa. Arriesgate a caminar por fe. Arriesgate a vivir una vida de fe. Aunque el diablo te diga no podés, sí puedo. Aunque el diablo te diga no lo hagas, sí lo voy a hacer. Que sea el Padre que te traiga. Aunque el diablo nos diga, iglesia, de este lugar no van a salir más, sí que nos vamos a ir. Y al lugar por el cual estoy orando todas las noches. Amén. Amén. Sí que nos vamos a ir. Porque me arriesgo. Ya los gitanos saben el horario que voy a orar. Que anoche pasé y me dolía el cuerpo y paso y me sale la gitana y me dice, tú pastor, ya me habla bien, ¿viste? Podré orar por mi hijito, lo debe el oído. 3 de la mañana. Y oramos y Dios se movió. Al menos el que yo digo que no lo veía más. Yo lo creo. Cuando vos tenés fe, cuando das una palabra, no puedes ver palabra de hombre que te confunda. A mí me pasa cuando estoy orando por alguien, el Señor me revela cosas de su vida íntima, no de la intimidad con la pareja ni nada, sino de su vida íntima con Él. Me pasó la otra vuelta de hablarle a un joven y decirle, estuve ahí cuando me clamaste y corrías. Y vos decís, ¿eso cómo lo sabe, pastor? Porque vos tenés que dar el paso. El Señor pone la palabra. Dice, abre tu boca y por fe el Señor pone la palabra. Pastor, me da vergüenza predicarle a mi compañero de trabajo. Cuando sientas vergüenza es porque ese varón está necesitando de Dios y el enemigo te lo quiere robar a través de la vergüenza. Me da vergüenza predicarle a mi familia de Dios. Cuando sientas vergüenza porque esa familia está necesitando de Dios y el enemigo te la quiere robar de golpe y porrazo. ¿Qué es lo que aumenta la fe? El pastor nos venía diciendo que hay que pedirle a Dios que aumente nuestra primera fe. Que no era bueno tener una fe tan grande al principio de nuestra vida cristiana, pero sí pedirle a Dios que aumente nuestra fe, como lo hacía Santiago. Santiago le pedía sabiduría para administrar la fe que se le había sido dada. Pedirle a Dios sabiduría y que aumente. A medida que le sos fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te pondrá. Amén. Decilo vos, a medida que le soy fiel en lo poco, en lo mucho me pondrá. ¿Quién vos? No, el Señor. Por fe. Por fe. Hay dos cosas
que aumentan la fe. Dice, lo que hace que la fe vaya en aumento, y la primera son las pruebas. Las pruebas aumentan tu fe. ¿Cuántos han tenido pruebas en este lugar? Y yo me acordaba de esto. ¿Cuántos fueron al colegio? Yo fui al colegio. Y sabés que yo me acordaba que cuando yo iba a pasar a rendir una prueba, yo creía que no sabía nada. Pero después que rendía la prueba y después que me decían que había aprobado, me acordaba todo lo que había rendido. La fe es lo mismo. Por ahí creemos que no tenemos fe, pero en la prueba es donde se aumenta nuestro conocimiento. Es en la prueba donde se aumenta nuestra fe. Es ahí en la prueba donde Dios ve tu fe. Porque es lindo venir y meter y pararte acá en el altar y decir, Señor, acá estoy. Por fe estoy parado acá. Porque sé que vos me vas a restaurar. Es lindo venir y entregar un sobre de diezmo cuando sabés que al menos vas a tener prueba económica. Es lindo venir y decir, pastor, yo voy a hacer esto cuando sabés que tenés la salud. Pero qué difícil es entregar un sobre de diezmo cuando tu vida económica está siendo probada. Qué difícil es entregar tu vida a servirle a Dios cuando tu vida familiar y tu corazón está siendo probado. En las pruebas el Señor aumenta la fe. Es en las pruebas donde Dios aumenta la fe. Yo cuando entendí el concepto en una predicación del pastor Pablo Barabachi que dijo, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Yo no entiendo a las personas que me dicen, pastor, no alcanzamos a llegar. No fue Dios tu prioridad ese día entonces. Porque vos sabés los días que venimos a adorar a Dios. Movés todas las fichas para alcanzar a buscar de Dios. No alcanzo. No alcanzaste. Porque tu fe no está puesta en adorar a Dios. Y todo lo que viene fuera de la fe por nosotros, ¿qué es? Pecado. Mira, yo hice mi casa. En mi casa. ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio el dinero? ¿Quién te prosperó? ¿Quién te prometió esa casa? Dios. ¿Por quién vino? Por Dios. Mira, yo me sané. No, abrimosle un guaje iglesia. Dios me sanó. Dios me proveyó esta casa. Dios me proveyó a mi hijo postrado ante el altar. Porque todo lo que viene de parte de Dios es bendición. Amén. Pongamos a Dios en primer lugar. Claro, usted pastor porque no trabaja 8 horas. Preferiría, te digo la verdad, hay días que preferiría tener un trabajo de 8 horas. Ir, marcar tarjeta, a las 8 horas marcar de vuelta, irme a mi casa y olvidar antes que ese pastor. Y no es porque usted me lastima. Pero un pastor no descansa. Un pastor no puede no atender el teléfono. No lo atiendo porque no lo veo. Pero cuando veo la llamada perdida, llamo. ¿Sabes por qué? Claro, usted pastor porque no trabaja, no se cansa. Llego a las 8 cansado. Es a las 9. Estoy cansado. Es a las 9. Todo lo que viene del hombre es pecado. Todo lo que viene del Señor es bendición. ¿Sabes cuándo Dios va a aumentar tu fe? Cuando vos empieces a caminar en la prueba con fe. No es decir, no me duele. No, reconocer que te duele, pero saber que Dios me va a sanar. Reconocer que necesitamos cosas, pero saber que Dios nos va a proveer. Pero saber que Dios nos va a prosperar. ¿Amén? Necesitamos pasar por pruebas para aumentar la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Dame paciencia, viene prueba. No me des paciencia, pero sin las pruebas no tenés paciencia. Y una persona sin paciencia no persevera. Ese es un punto importante. Vos date cuenta quiénes son las personas que no perseveran, los chispitas. Los que quieren todo ya. Ya. Lo llamo al pastor, quiero que venga hoy. Ya, pastor. Ya, pastor, no. Llamo a mi timonero, me contestó, listo, me voy porque acá no me aman. Las personas que no tienen fe no perseveran. Porque dice la palabra de Dios que el que persevera verá la gloria de Dios. Pero ¿qué tienes que tener para perseverar? Paciencia. Paciencia de que lo que Dios te prometió va a venir. Amén. ¿Van entendiendo la palabra? De lo que Dios te prometió va a venir. Yo tengo paciencia. Me dan ganas de decir a veces, vámonos por fe a otro salón. Pero hay un salón por el cual estoy orando yo. Vamos, esto ya se queda chico. Ahí va, en los días de barca, cocinan. Ahora con los chicos, patean la piedra y salen 3 pibitos. Y sí, bien, es algo que se usa los sábados nomás, más que nada. Porque hay días de barca que no los traen a los chicos y por 2 meses no hacen el cultito. Pero así sea el sábado, tenemos que tener su lugar. Pero tenemos que tener paciencia, que lo que le estamos pidiendo a Dios en oración, el Señor lo va a proveer. Mirá que tenés al lado tuyo y decirle, sin paciencia, decirle, no vas a perseverar. Necesitamos pasar por pruebas, aceptarlas. Nos dice que como algo viene de Dios y si te falta sabiduría para comprender el por qué te suceden las cosas, pedirle al Señor que te explique lo que está sucediendo en tu vida. Me hace acordar esta palabra cuando recién empezaba. A Dios no le preguntes ¿por qué? ¿Por qué mi marido es así? ¿Por qué mi pareja es así? ¿Por qué pasa esto? No. Preguntarle a Dios ¿para qué? Y Él te va a dar respuesta. Amén. ¿Para qué estoy en esta prueba, Señor? Para tratar contigo. ¿Para qué estoy pasando por estas necesidades? Para tratar contigo. Dios quiere tratar con nosotros. 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apiedrado. 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En camino de muchas veces, en peligrosos ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 2 Corintios 11, 24, 25. Muchas veces, y muchas son las pruebas que hemos pasado. Pero no tengas duda que si estás buscando a Dios después de haber pasado la prueba, tu fe aumentó. Amén. Tu fe aumentó. Y vas a decir, si Dios hizo esto, va a ser esto. Si Dios nos dio este salón, nos va a dar el otro. Y si Dios nos da el otro salón, nos va a dar nuestro terreno. Porque con paciencia, ganada en las pruebas, vamos a perseverar. Y los que perseveran, iglesia, verán la gloria de Dios sobre su vida. Dale un aplauso, Señor, porque Dios quiere que lo crea. Dios nos envía diversas pruebas porque las necesitamos y nos dan lecciones que de otra manera no aprenderíamos, resultando entonces cristianos débiles e incompletos. Cuando no pasas las pruebas,
te haces un cristiano débil e incompleto. Cuando viene la prueba en tu familia y lo primero que haces es apartarte de tu familia, te haces un cristiano débil e incompleto. Cuando no enfrentas las situaciones en la iglesia, te haces un cristiano débil e incompleto. Debes aprender a enfrentar la vida como cristiano de prueba tras prueba, pero nuestra fe en aumento. Y dice que nosotros somos bendecidos, somos prosperados y estamos de victoria en victoria. ¿Cuánto lo creen eso? Tu vida va a ser de victoria en victoria, pero tu fe va a ser aumentada a través de la prueba. Cuando vos le huís a las pruebas que Dios te pone en el camino, es ahí cuando te haces un cristiano inútil. Un cristiano inútil no sirve para predicar el evangelio, no sirve para dar testimonio de su vida propia. A mí hay personas acá y en Plotier que me dan testimonio por su perseverancia a través de las pruebas. Lo he visto en terribles pruebas, pero nunca los vi flaquear en su fe. A mi pastor lo he visto muy enojado, discutiendo con otra persona, pero nunca lo vi perder la autoridad. Nunca. Un día fuimos a Bariloche y se enojó mucho con la gente de Bariloche porque había maltratado a su rebaño. Y le dice, yo me voy de Bariloche y la alabanza se va conmigo. Le hizo señas a la alabanza y le dice, nos vamos. Y estaba todo el congreso lleno. Y nadie cuestionó, pastor, si ya habíamos practicado la alabanza. No, cuando él dijo, nos vamos, todos agarraron sus cosas, sus instrumentos, empezaron a desenchufar. Y los chicos de la organización iban y decían, pará un poquito, que el pastor va a hablar con tu pastor. No, nosotros desenchufábamos porque Dios, a través del pastor, nos había dado una orden. Nos vamos. Y desenchufamos todo y empezaron a bajar. Yo no estaba en alabanza, pero estaba metido ahí. Empezamos a desenchufar y empezamos a bajar todas las cosas. Y el pastor salió caminando y todo su rebaño atrás. Y él iba caminando colorado así, pero parecía, no sé. Y se le gana el pastor adelante, que organizaba. Y no voy a dar nombre porque. Y se le gana y le dice, Danielito, no te vayas. Y se le postra. Danielito, por favor. Y el apóstol le agarra la mano. Le dice, parate, hombre de Dios. Nunca te postré delante del hombre. Todos hicieron un silencio. ¿Qué estás haciendo? Nunca te postré delante del hombre. Y el otro quedó, bueno, Daniel, quería conversar. No, yo soy irrefutable en mis decisiones cuando viene guiada por el Espíritu Santo. Hermano, ahí lo tenés. Vayan a buscar sus cosas al hotel, nos vamos todos a una pizzería. Hizo cerrar una pizzería para todos nosotros. ¿Sabes por qué? Y dio el mejor testimonio a todos los jóvenes que estaban ahí. Después nos juntó para pedirnos disculpas. Y yo no por chupa media le dije, ¿por qué nos pide disculpas si ninguna predicación que hubo ahí nos enseñó como nos enseñó sus actitudes? Respeto. No te postres delante del hombre. Y cuando toma una decisión en Dios, es irrefutable. Muchas veces con nuestras actitudes predicamos más que con la boca. ¿Qué predicación estás dando a tus hijos para que lleguen? ¿Qué predicación estás dando a tus hermanos para que lleguen? No, pastor, si no me habla, no, hablale vos. Hablale vos. 1, 2, 3. Golpea la puerta, te será abierto. Dios nunca nos pondrá una prueba más difícil de la que podemos soportar. Iglesia, es tiempo de empezar a vivir por fe y caminar por fe. ¿Qué testimonio nos hubiera dado el apóstol si le hubiesen dicho, no, yo me voy de acá? No sé, un insulto, imbécil, tarado. ¿Qué testimonio? Pero lo que yo vi, un hombre íntegro, que aún en el enojo era íntegro. Yo jamás lo escuché decir una mala palabra y llevo 14 años al lado de él. Y hemos estado en charlas
entre nosotros. Lo he visto enojado con otros pastores, lo he visto enojado con sus hijos, lo he visto enojado con la iglesia, pero jamás lo escuché desviarse del propósito de Dios. Me acuerdo cuando estuvo el acto de desagravio, cuando algunos directores habían dicho que el pastor obligaba a los jóvenes a orar en las escuelas. Ustedes se deben acordar de eso. A orar en las escuelas. Y empezaron todos, los de salud, los de arte, todas esas cosas, empezaron a hablar del apóstol. Radio, tele, que no, que en Plotier se hace un culto con más de 3.000 personas, que eso es ocultismo, que esto, que lo otro. Que se hizo una reunión para hablar con la iglesia. Una iglesia de más de 3.000 personas. Y cuando se hizo la reunión, si éramos 100, era mucho. Una persona de fe es agradecida con aquellos que los conducen al Señor. Una persona de fe es agradecida con aquellos que nos ministran con alabanza. Ay, me da una bronca cuando vienen esas viejas chismosas y me dicen, ay pastor, perdón, me dicen, ay pastor, Walter está en la alabanza y no está casado. Disculpame, te enredaste la alita en la puerta. Se te quedó la coronita afuera. Ay, pastor, ¿por qué los chicos adentro del templo andan con gorra? ¿Sabes que un día le exigí a una persona que se saque la gorra? Y el chico me miraba, me movió la cabeza y me dice sí. Le digo, porque en la casa de cuando se sacó la gorra tenía un tumor en la cabeza. Nunca más le pedí a un joven que se saque la gorra en la iglesia. Si ahora te gusta venir de gorra, no te la pongas vos. Eso no te va a hacer ni más cristiano ni menos cristiano. Lo que te va a hacer más cristiano es lo que hay en tu corazón. Amén. Es la fe que tenés a través de las pruebas. Iglesia, lo otro que nos hace crecer la fe es la palabra. Leer la palabra. ¿Cuántos leen la palabra en este lugar? Una iglesia desnutrida. Leer la palabra. No, yo tengo audio Biblia ahora. Leer la palabra. Creo que acá el único que está dispuesto al audio Biblia es Walter. Y ni así, porque hay Biblia braille y él tendría que ya haber aprendido a leer braille. Leer la palabra te alimenta. Leer la palabra te hace crecer en fe. Cuando a mí viene alguien nuevo y me dice, pastor, ¿qué palabra puedo leer? Quiero fe, Hechos. Lee el libro de los Hechos y después lee la Biblia completa. Porque los Hechos hablan de hechos. De tus hechos y los míos. De los hechos que pasaron. Amén. Iglesia, las pruebas nos hacen crecer la fe. La fe crece a través de la palabra. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañosos a vosotros mismos. Porque si alguno es oír de la palabra, pero no hacer de ella, este es semejante al hombre que considera que en un espejo su rostro es natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y la perseverancia en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Todo lo que hace, lo que haga, te va a ir bien. Si aceptas las pruebas, creces en las pruebas y lees la palabra. Pero no solamente leerla, sino ponerla por obra. Amén. Ponerla por obra. Señor, yo quiero un corazón misericordioso. Quiero un corazón para dar. El Señor te pone la primer prueba. El que lava vidrio ahí en el semáforo.
Yo he ido con gente en los autos. Yo digo, a ver. Paran al lado, no le digo nada. Pero paran al lado de esos muchachos. Y muchas veces les sale la palabra que vayan a Navidad, los padres. Y van a darle la palabra. Porque no estás poniendo por obra lo que Dios te manda a hacer. Una persona con misericordia. ¿No te parece que si ese flaquito no quisiera laburar, no estaría ahí? Pasándose de sol, de frío, aguantándose a esos cristianos que le suben el vidrio en la cara. Oye, ¿quién me va a robar? Iglesia, aún en los mínimos detalles, Dios mide tu fe. En los mínimos detalles. Ya termino con esto. Debemos desechar las críticas. Dejemos de pensar que somos dueños absolutos de la verdad y que los demás son siempre los equivocados. Muchas veces creemos que somos dueños de la verdad y los demás están equivocados. Uno en la iglesia puede estar equivocado contra vos. Pero cuando están todos equivocados, ¿de qué es el problema? Un ejemplo. Líder de alabanza. Si no le salen las canciones, puede ser la culpa del audio, sí. O puede ser la culpa del audio que no estudió la letra, sí. Puede ser la culpa de las coristas que no estudiaron la letra, sí. O del pastor que entra en cualquier nota y nos saca de mambo, sí. Pero si a ninguno le sale, lo tengo acá, líder, no es que estoy dando el ejemplo. Jaimito se tiene que mirar al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo mal? El pastor, la iglesia, si la iglesia no avanza, pastor, mirate al espejo y preguntarte qué estás haciendo mal vos. Ah, no, soy el pastor, soy el intocable, camino a la gente sanada. Cállate, eso lo hacía Pedro, vos sos Nicolás Villarán. Mirate al espejo. ¿Por qué está pasando lo que pasa? 40 días me estuvo el Señor delante del espejo. 40 días. Y creo que después dijo, te queda una espinilla en la punta de la nariz, me llevó 22 días más. Deja que Dios trate por las buenas, porque cuando Él trata por las malas, duele y duele más. Amén. Deja que Dios haga el trato ahora. Me guarda para que crezca el Señor. Me guarda para que Dios se enaltezca. Y vas a crecer en fe. Aceptar las pruebas, vas a crecer en fe. Leer la palabra, escuchar la palabra. Vení a escuchar la palabra y vas a crecer en fe. Vení los jueves a leer los libros de Barca, vas a crecer en fe. Porque un día vas a decir, si Dios paró un paralítico, Jesús paró un paralítico, ¿por qué yo no lo puedo parar? Iglesia, cuando Dios me ha usado para parar paralíticos, para hacer que esté en las piernas, no es que sea yo, es porque yo digo, si yo leí en la palabra que Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Si el Señor me dijo que dejará su Espíritu Consolador y en que en su nombre, con el Espíritu Santo, nosotros haremos cosas aún mayores. Amén. Cosas aún mayores, pero en el nombre de Nico, no, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Iglesia, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y a Dios le agradan los jueces? ¿Quién es el único juez? Dios. De palabra, ¿no? Te dijeron que va a predicar cortito porque vino enfermo. No. La palabra de Dios es agua viva.
Iglesia, ponete de pie. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y que pongas tu mano en el corazón. Poné tu mano en el corazón, pedile a Dios que sea Él que te haga haber hablado, ¿amén? Yo quiero terminar con un tema. Esto es la primera música que puse cuando empecé este culto, esta iglesia. De todas las pruebas que pasaste, va a venir la recompensa. Mira que tenés al lado tuyo. De todas las pruebas que pasaste, va a venir la recompensa. Amén. Aún de las que estemos pasando ahora, va a venir la recompensa. Si vos sabés que hay alguno en este lugar que esté pasando una prueba en su matrimonio, en su economía, cerrá tus ojos y empezá a orar por eso.